Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con hermanos y hermanas que, sobre todo a las iglesias presbiterianas, bueno, y Deo Valdense, sobre un tema que causa mucha confusión a nivel teórico, porque hay usos indiscriminados de las palabras. Precisamente, por ejemplo, aquí estamos hablando de catástrofe. Otros hablan de desastre, otros hablan de emergencia y todavía no tenemos consenso de cuál es el término más apropiado. Pero sí hay consensos sobre algunas cosas que voy a compartir en los próximos 20 minutos. Lo primero es que el mayor consenso es sobre que la denominación de los fenómenos que nos afectan y nos hacen tener pérdidas o daños por su impacto, normalmente se le denomina desastre. Eso es la acepción más aceptada en de estos términos. Y yo estoy trabajando actualmente para una red que precisamente comenzó trabajando con el tema de desastre. Empezó en 1995 y se le denominó ACT Internacional en ese momento. Y ahí introdujeron todavía una complejidad más, porque se dijo que era una red humanitaria. Y entonces hay toda una elaboración sobre esto que quiero desarrollar ahora. Lo primero a decir es que un desastre, una crisis, una emergencia no es algo puntual, no es algo aislado, ni en el tiempo ni en una localidad. No es algo que acontece simplemente porque se materializó de repente y tenemos que responder a ello. Esos son escenarios y lecturas ideales para, por ejemplo, gobiernos que hacen una gran propaganda sobre la atención a una emergencia, sobre hacer salvar vidas, salvar los bienes de las personas, se hace un gran montaje, se hace un espectáculo, un show, llegando a los lugares, colocando a las personas que han sufrido ese impacto como víctimas de un desastre. Y llegan gobiernos y otros actores como salvadores de estas personas. Y entonces aquí tenemos la primera situación, que es un fenómeno hecho aislado que impacta de repente en un territorio, que impacta en una sociedad, y llegan actores externos a este territorio, a estas comunidades, y llegan como salvadores. Y entonces está la comunidad internacional, están los gobiernos, están otros actores, incluso, qué lástima, también llegan iglesias con esta posición. Y esto es el peor de los escenarios, y esto es el peor de los enfoques. El tema es de que un desastre acontece incluso previamente a que se materialice. El tema es que los desastres son procesos de construcción social, política, económica, cultural, ambientalmente, que han llevado a esa población, a ese territorio, a una situación tal que en algún momento se va a materializar. Si entendemos así el desastre, entonces ya vamos por buen camino, porque entonces podemos decir que los desastres realmente, como dice Gustavo Vilches, uno de los mayores teóricos de la gestión del riesgo de desastre, es un colombiano. Gustavo dice que los desastres son problemas no resueltos del desarrollo.
problemas no resueltos del desarrollo. Y eso es importante, porque entonces la materialización del desastre nos dice que es algo que no simplemente impacta, nos dice que es algo que no simplemente acontece, sino que acontece en determinadas condiciones de desarrollo. Les voy a poner un ejemplo. En el año 2001 hubieron 2 terremotos en la misma semana, enero de ese año. Los 2 más o menos de la misma magnitud, solo que uno fue en El Salvador y otro fue en Washington, en Estados Unidos. El número de muertes en El Salvador por ese terremoto, que fue de 7.2 grados, como el que acaba de ocurrir en Haití hace 3 semanas, generó o causó la muerte de 2.800 personas en El Salvador. El terremoto en Washington, de la misma magnitud, con una semana de diferencia, causó 2 muertos. Uno porque le dio un infarto y otro porque le cayó un rótulo de Coca-Cola. Lastimosamente iba pasando por ahí. 2 muertes, 2.800 muertes. ¿Cuántas casas destruidas en Washington? 0. ¿Cuántas casas destruidas en El Salvador? Miles. ¿Cuánta pérdida de infraestructura en Washington? Ninguna. En El Salvador, puentes, instalaciones eléctricas. Ven, entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Por qué el mismo fenómeno que está impactando en 2 territorios tiene resultados diferentes? ¿Por qué ese impacto es diferente? Según lo que creemos en la gestión del riesgo, lo que somos, empezaron diciendo desastrólogos, lo que creemos es que hay como una ecuación, hay una ecuación. Y la ecuación esta trata de sacar el desastre del centro de la mirada, del centro de la atención, y decir que el desastre es la fase final de todo un recorrido histórico donde hay amenazas, hay vulnerabilidades y hay capacidades que se interrelacionan. ¿Cómo es esto? La vulnerabilidad se va construyendo históricamente. Los territorios van siendo vulnerables, es decir, con una falta de capacidad institucional, social, económica, ambiental, para poder sostenerse en sí misma de una manera segura. Y lo mismo, hay amenazas que se vienen materializando, que pueden ser, sí, por fenómenos naturales, no podemos negar que hay fenómenos naturales, pero también por razones y sobre todo antrópicas, por nuestro modelo de desarrollo, por nuestra forma de llevar los sistemas económicos, que tenemos sistemas económicos que son depredadores de la naturaleza, que son destructores del ambiente, que causan también físicamente, causan vulnerabilidades, como las mineras. Las mineras no solo destruyen el ambiente, pero sino que están causando también situaciones tales que en algún momento la erosión de los suelos, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, va a hacer que ese fenómeno, un fenómeno cualquiera, se va a materializar como una amenaza, y esta amenaza va a golpear en un territorio que es vulnerable, y ahí se va a producir un desastre. Y con esto lo que quiero decir que esta construcción histórica de los desastres nos hacen asegurar que los desastres no son naturales. Y cuando oímos que hay un territorio, un país, una comunidad, hubo un desastre natural, oigan, no es natural. Es construido históricamente, políticamente, económicamente. Porque para que sea desastre tiene que impactar y tiene que dañar
a una comunidad humana. Esa es como la definición del desastre. En este momento puede estar ocurriendo un terremoto de 8 grados ahí en medio del desierto del Sahara y no va a impactar a nadie, no va a causar un desastre. Pero ese mismo terremoto ocurre ahí en Puerto Príncipe y vamos a tener lo que ustedes han denominado una catástrofe, pero vamos a tener un desastre mayor. Ven, entonces es donde impacta y las condiciones que tiene esta región en la que se impacta. Esto es el desastre. Entonces, las dos ideas principales que recojo. Los desastres son construidos históricamente y los desastres no son naturales porque tienen a la base esa construcción histórica. Esas son las dos primeras afirmaciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Que nuestros modelos económicos están haciendo cada vez más vulnerables y más recurrentes algunos de los fenómenos naturales. ¿Por qué? Lo que está pasando ahora en el Caribe. En el Caribe actualmente tenemos una temporada, pero enorme y activa de huracanes. Y hay tormentas y ven lo que pasó con Dora, que no puede estar aquí. Pero no solo es esto, sino que ya pasaron varios y van a seguir sucediendo. Porque la acción antrópica, lo que estamos haciendo como humanidad, estamos realmente dañando el oikos y lo estamos haciendo cada vez más vulnerable con la industria extractiva, con los gases de efecto invernadero, con el sobreabuso y la sobreexplotación de la naturaleza, con crear megaciudades que requieren megaservicios, la concentración de servicios en unas poblaciones. Ayer hablaba con un amigo aquí de Uruguay y decía, la tercera parte de la población uruguaya está en una sola ciudad y el resto está distribuido en todo el país. Estos modelos hacen que sean los territorios más propensos a los desastres. Entonces, con este escenario, pasamos a decir, entonces, ¿cuál es la solución? ¿O cómo es que lo vemos? ¿Cómo es que podemos enfrentar de mejor manera los desastres? Pues no poniendo el énfasis en el desastre mismo, sino poniendo el énfasis en cómo se está construyendo la vulnerabilidad, en entender cómo se generan las amenazas y cómo se van a materializar esas amenazas. Entonces, cuando ponemos el énfasis en la gestión del riesgo y no en el desastre, entonces ya estamos cambiando la mentalidad, pero también estamos promoviendo que la gestión del riesgo se convierta en la gestión de la vida de las comunidades, en la gestión de la vida de la biodiversidad, en la gestión de la vida del entorno ambiental en el que se vive, en el territorio, porque los desastres no se dan teóricamente. Un desastre siempre impacta a un territorio. Y entonces, poner el énfasis en la gestión del riesgo y no en el desastre, eso nos da una mejor perspectiva para encontrar mejores soluciones. Ahora, poner el énfasis en la gestión del riesgo tiene sus problemas. A los políticos, por ejemplo, no les gusta, porque el desastre y la atención del desastre le genera votos y simpatías. Y se ponen su chaleco anaranjado y van ahí y se toman la foto con los inundados, con los terremoteados, y son las buenas personas que llegan, el buen político que es solidario con su pueblo. Pero hacer la gestión del riesgo es crear condiciones previas para que no haya una inundación, para que hayan buenas construcciones y institucionalidad para enfrentar terremotos, o lo que tienen en Cuba, un excelente sistema para enfrentar los huracanes, donde ya saben todas las fases que tienen que hacer para evacuación, para poder mitigar los efectos sobre los bienes, incluso los bienes domésticos, etcétera.
Eso no produce votos. Eso es silencioso. La prevención, entonces, la prevención del desastre es silenciosa, pero es mucho más efectiva. Es mucho más efectiva. Y hablando de prevención, entonces, el desastre, la mayoría de los desastres puede prevenirse, no el fenómeno natural, pero sí los fenómenos antrópicos pueden prevenirse o pueden mitigarse. Lo mejor sería prevenirlos, pero para prevenirlos necesitamos aumentar mucho la capacidad de enfrentar un desastre. Entonces, la fórmula original que les decía del desastre era que hay la vulnerabilidad contra la amenaza. Cuando esto se materializa, eso da como resultado un desastre. La gestión del riesgo es esa misma vulnerabilidad con la amenaza, pero dividido sobre la capacidad. Y eso hace la gestión del riesgo. Que haya una mayor capacidad, que haya una mejor forma de enfrentar los desastres y entonces esto va a lograr mejores resultados para poder gestionar el riesgo en una comunidad. Ahora, para hacer eso necesitamos como tres cosas. Primero, uno, entender el riesgo, de qué se trata. Dos, saber cómo manejar ese riesgo. Y tres, saber de que esos riesgos no son nada más atributos del gobierno o de un actor. En el tema de la gestión de riesgo, todas las instituciones, todas las personas tienen un rol que jugar, porque es algo que no se puede adjudicar a una a una instancia simplemente, sino que el riesgo nos involucra a todos los actores, incluyendo iglesias, sociedad civil, universidades, los negocios, las empresas privadas sobre todo, que son las que más riesgos nos producen, el gobierno, y entonces el escenario ideal es de que hagamos gestión y ordenamiento territorial, que sepamos que en un territorio cuáles son las vulnerabilidades que ahí existen, cuáles han sido las experiencias en ese territorio, cuáles son las experiencias exitosas y también los grandes fallos que se han tenido para poder gestionar los riesgos y sobre eso construir una institucionalidad, es decir, una fuerte capacidad de organización y de gestión para que se minimice la posibilidad de que un fenómeno, ya sea natural o antrópico, se convierta en un desastre. Y esta es la posición no solo de la organización donde trabajo, sino que ha sido el desarrollo de la sociedad civil y los grandes aportes que la sociedad civil ha hecho para que los gobiernos entiendan que los desastres no deben ser nada más atendidos puntualmente, sino que los desastres tienen que ser atendidos en un proceso de revisión de la historia, de revisión de las vulnerabilidades. Y no se trata solo, por ejemplo, si hay una zona que es inundable, no se trata de simplemente hacer un dique y entonces ya se canaliza el agua, porque aquí tenemos otro concepto. Si hacemos eso, muchas veces lo que estamos haciendo es transferencia del riesgo. Transferencia del riesgo. Y entonces salvamos un territorio donde no va a haber inundación, pero posiblemente llevamos esa inundación a otro territorio. ¿Ven? Entonces, para que haya una verdadera gestión del riesgo, debe haber un análisis integral de las amenazas y de las vulnerabilidades del territorio, pero también de los territorios anexos, porque si no, simplemente estamos solucionando un problema para un territorio y trasladándolo a otro territorio. Y en esto de la transferencia de los riesgos, se ve mucho, sobre todo en manejo de agua,
en los manejos climáticos, donde los gobiernos insisten en que solo con infraestructura se pueden resolver problemas. Y no es así. No es así. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si vinculamos el tema de riesgo con el tema climático, sabemos de que el tema climático cada vez nos está afectando más y más. De hecho, ese es el gran tema, es la gran amenaza. Es la amenaza más grande, es el meteorito que tenemos. Nosotros somos los dinosaurios y el cambio climático es el meteorito que nos va a extinguir. Pero resulta que este meteorito no es externo, no ha venido de un viaje al saber por cuántas galaxias en el universo, no es así. Este meteorito nosotros lo estamos haciendo cada vez más grande. Y entonces los impactos que tiene el cambio climático sobre nuestras sociedades es que son fenómenos cada vez más fuertes, más intensos, más frecuentes. Y ante esto, los que estamos trabajando también en el tema del cambio climático, estamos convencidos de una afirmación que solo con soluciones naturales se puede resolver el tema del cambio climático. No se va a resolver por tecnología, simplemente. Ahí están los fanáticos de la cuarta revolución industrial y estamos estudiando la nanotecnología, entonces enviar cristales de plata y hacer lluvia donde hay sequía, o podemos hacer con el Internet de las cosas, de que los aparatos se comuniquen y nos digan cómo va a estar cada temporada de lluvia o de sequía, o puede ser la robótica o la inteligencia artificial, etc. Esas son soluciones parciales. El tema es que la naturaleza necesita reconectar sus procesos. Y dentro de la naturaleza, la sociedad humana necesita dejar que la naturaleza se recomponga, que la naturaleza cierre sus círculos, cierre sus ciclos. Y eso es una verdadera gestión del riesgo. Porque cada vez más, por ejemplo, los patrones de lluvia que están siendo afectados por el cambio climático, y en muchos de sus países pasará esto. Antes, para recibir 10 mililitros de agua, pasaba lloviendo toda la noche. Entonces, esa agua se distribuía en 8 horas de lluvia y el suelo podía absorberla. Y eso era agua útil para las cosechas, para los mantos acuíferos, para tener agua disponible para el consumo, etc. Ahora, con la alteración de los ciclos de lluvia, de los patrones de lluvia debido al cambio climático, esa misma cantidad de lluvia cae en media hora, con lluvias torrenciales, que no son aprovechables, el suelo no puede absorberla, además hay cada vez más asfalto y otras formas de llevarse, de trasladar el agua de un territorio a otro, y lo que generamos son inundaciones, lo que se genera son inundaciones, y falta de aprovechamiento y pérdida de cosecha, incluso inundaciones de cosecha, lo que nos lleva a otro tema que es el de la seguridad alimentaria. ¿Ven? Entonces, esta falta de previsión nos coloca en la máxima emergencia para poder solucionar el gran tema, el gran riesgo, la gran amenaza que es el cambio climático. Podemos hacerlo, estamos todavía más o menos a tiempo. Más o menos a tiempo, porque los científicos del IPCC nos advirtieron hace 2 años que el clima no debe superar el 1.5 grados de cambio, ¿no? De aumento de la temperatura. Y para su conocimiento estamos en 1.2. Solo nos faltan 0.3 para llegar a la barrera que nos indican los científicos, pero ese es otro tema. Entonces, no sé, voy a hacer la síntesis para concluir. El desastre no es natural, el desastre es formado histórica, social, económica, ambientalmente.
centrarse en el desastre es la peor forma de realmente superar la vulnerabilidad y dar seguridad a un territorio. Hay que hacer el énfasis en la gestión del riesgo, en el proceso que lleva a esta vulnerabilidad. Y realmente se puede gestionar ese riesgo. Hay muchas formas de hacerlo, aunque los fenómenos naturales persistan, las sociedades se pueden hacer más resilientes, pueden tener más capacidad para poder abordar sus riesgos. Y para eso necesitamos entender bien el riesgo, gestionar ese riesgo y dar soluciones de lo que se llaman prospectivas, que cuando vuelva a ocurrir ese fenómeno, entonces estamos en mayor capacidad de poderlo enfrentar. Lastimosamente no es lo que pasa en Haití, ¿no? ¿Se acuerdan del terremoto de Haití 2010? El 80% de las casas colapsadas. Ahora han vuelto a construir y ¿saben qué? Si vuelve a ocurrir un terremoto en Puerto Príncipe, el que fue en una zona rural bastante lejos de Puerto Príncipe. Si vuelve a ocurrir un terremoto en Puerto Príncipe, más o menos vamos a tener la misma situación. ¿Por qué? Porque no hubo la gestión de riesgo. Las construcciones que se han hecho ahí no llenan ni un mínimo de la seguridad que hay que tener para la construcción de las viviendas. Diferentes en Chile. En Chile ahí tienen temblores de 8 grados y esa casa como si nada, sí resiste. Pero ven, entonces, eso es a lo que llamamos la construcción histórica del riesgo. Me voy a quedar por aquí, ¿verdad? Muchas gracias.